Buen día chicos. Hoy vamos a dar la clase de estructura de un ecosistema. Ya dimos lo que es un ecosistema y qué es lo que se estudia. Ahora vamos a dar los componentes vivos que tiene un ecosistema. La primera estructura que se conoce es la de individuo. Un individuo es un ser vivo, único, que solamente puede pertenecer a una especie. ¿Sí? Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es del zorro de patas negras, que solamente puede ser un zorro de patas negras. No puede formar parte, no puede ser un zorro de patas negras y a la vez también ser un zorro de patas rojas. ¿Sí? Entonces un individuo es un ser único que pertenece a una sola especie y no puede formar parte de otra especie. Otra característica de los individuos es que todos los individuos tienen lo que se llama un nicho ecológico. El nicho ecológico es el lugar que habita ese individuo en el ecosistema y la función que tiene ese individuo en ese ecosistema. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos una imagen del zorro de patas negras que habita un ecosistema de matorrales y se alimenta de pequeños mamíferos, se alimenta también de algunos insectos grandes y básicamente de todo lo que pueda encontrar. Entonces, ese es un nicho ecológico, el lugar en el que habita y la función que realiza en ese ecosistema. Atiendan bien esto porque esta parte del nicho ecológico no está bien en el libro, está incompleto. Otra estructura de un ecosistema es la población. La población es un conjunto de individuos, ¿sí? Para que sea una población, tienen que ser individuos de la misma especie y tienen que habitar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, acá en la foto ustedes ven a 3 yacarés que ellos forman una población de yacarés, ¿sí? Entonces, para que nos hagamos una idea, los yacarés que están en la laguna de Itá forman una población y los yacarés que puede haber en la costa del río Paraguay en Villeta forman otra población. Son poblaciones distintas porque, si bien los dos son de yacaré, ocupan espacios distintos. Entonces, una población es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Sí? Y las poblaciones después tienen un montón de variables que van a variar con el tiempo y siempre van a depender de factores climáticos y factores de ellos mismos. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Dinámica poblacional. La dinámica poblacional es el estudio, o sea, es lo que nos explica cómo va cambiando el número de población o el número de individuos en la población a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y lo que más se nota son las entradas y las salidas. O sea, la entrada y salida de individuos de esa población. ¿Cómo se produce una salida de individuos de la población? Básicamente por dos factores. Ya sea o por muerte, entonces la población pierde individuos porque van falleciendo, y por inmigración, que es cuando un individuo sale de la población y se va a otro lado. Que puede pasar en este caso, por ejemplo, si es que dos caimanes machos se pelean y el que pierde tiene que renunciar a la población y tiene que irse a buscar otro lugar donde vivir. Eso es una salida. Ahí, por ejemplo, la población va a perder individuos. Y entrada es, por supuesto, los nacimientos que hay en una población y algún individuo que pueda llegar de otra zona y acoplarse a esa población. El crecimiento y la bajada o la reducción de individuos en una población siempre va a depender del tiempo. En épocas reproductivas, la población obviamente va a empezar a subir, y en épocas en las que se presentan mayor cantidad de muertes, que puede ser en época de sequía, por ejemplo, para el caso de algunos animales, siempre va a haber una reducción de individuos. Entonces la dinámica poblacional siempre va a cambiar, siempre va a haber tiempos, periodos en los que va a haber muchos individuos y periodos en los que va a haber pocos. La densidad poblacional. La densidad poblacional es un artefacto, una fórmula matemática que nos permite identificar qué tan llena está esa población, ¿sí? Porque la densidad es una relación que hay entre la población que existe y la superficie que ocupan, ¿sí? Entonces, mientras más densa se considera una población, quiere decir que más lleno está ese lugar de esa especie. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, si miramos la imagen que tenemos acá, es una población de yacarés que está en un cuerpo de agua. Se ven que hay unos cuantos, se ven que hay bastantes, pero que todavía tienen espacio para moverse y todavía van a poder conseguir comida sin ningún problema.
¿sí? Entonces es una población densa, pero no tan densa como puede ser, por ejemplo, esta población. Esta población sí es una población que es bastante densa porque son muchos individuos que están habitando un espacio que uno puede considerar que les cabe pequeño. Aunque en este caso no es así, pero para que ustedes entiendan la diferencia entre una población menos densa y una más densa, les muestro estas dos fotos. Comunidad. La comunidad es una estructura que está diseñada por un conjunto de poblaciones. Entonces, si retomamos, tenemos que individuo es un solo ser vivo, independiente. Población es un conjunto de individuos de la misma especie. Y la comunidad es un conjunto de poblaciones distintas, ¿sí? Entonces tenemos acá una comunidad de plantas, que ustedes ven en la foto. Tenemos poblaciones de plantas herbáceas, que son las hierbas que están abajo. Tenemos poblaciones de plantas arbustivas, de arbustos, y tenemos poblaciones de árboles, ¿sí? Entonces esas tres poblaciones distintas forman una comunidad. ¿Qué es lo que va a determinar qué tipo de comunidad de plantas se va a formar? Son dos cosas principalmente: el clima y el suelo, ¿sí? Si yo tengo un clima súper cálido y con muy pocas lluvias y un suelo que no tiene muchos nutrientes y que no es muy fértil, obviamente no voy a tener un bosque en ese lugar, ¿sí? Ahora, si yo tengo un clima semicálido que tiene periodos de mucha lluvia y tiene un suelo que es muy fértil, que tiene muchos nutrientes, ahí sí voy a tener bosques. Entonces, ¿qué determina qué tipo de comunidad vegetal se va a formar? Factores físicos como el clima y el suelo. Dentro de las comunidades de animales, ¿sí? Comunidades animales van a ser poblaciones de distintos animales que viven todos en la misma zona, ¿sí? Ese es otro dato que olvidé mencionar. Para que se considere comunidad, también las poblaciones tienen que estar en el mismo lugar, ¿sí? En el mismo lugar de estudio. Entonces, comunidad de animales son distintas poblaciones de animales. Va a ser poblaciones de herbívoros, poblaciones de carnívoros, poblaciones de descomponedores, lo que sea, pero van a ser poblaciones de distintos animales que viven en un mismo lugar. ¿Qué es lo que determina qué tipo de comunidad de animales voy a tener? Lo determina las plantas, ¿sí? Depende de qué tipo de plantas hay en el lugar, eso va a determinar qué tipo de comunidad de animales yo voy a tener. Para que yo tenga un águila en mi comunidad, primero necesito un árbol de 30 metros. No va a venir primero el águila y después va a crecer el árbol de 30 metros. Pasa al revés. Primero aparece el árbol y después recién aparecen las aves. Y básicamente eso es todo, chicos. Gracias.